Muchas gracias, compañeros, muy buenos días. El saludo al país federal todo. Es difícil de procesar mientras está viajando rumbo a Italia la comitiva argentina, cómo ha virado, cómo ha cambiado el discurso del gobierno nacional respecto de la figura del Papa Francisco, de nuestro Papa argentino para la historia. Cambió al extremo de decir el propio presidente Javier Milei que el Papa Francisco es el argentino más importante en la historia. Esa mutación no es comprendida ni siquiera por los propios seguidores de Javier Milei, después que fueron críticos a ultranza, tanto dirigentes políticos, militantes, como periodistas empáticos con el gobierno libertario. Ese viraje de la posición del presidente Milei respecto del Papa Francisco ha generado que esto que le venimos relatando, el dominio que tiene del debate en las redes sociales, del discurso digital, el gobierno libertario, que lo ha mayoritariamente ganado y que lo había perdido desde el escándalo de las criptomonedas, después lo recuperó con los días iniciales del apoyo del Fondo Monetario Internacional y ahora volvió a perderlo, porque la muerte del Papa ha marcado otro hito en la negatividad en las redes para Milei. Veamos cómo ha quedado esa negatividad tras las afirmaciones del presidente Milei. El sentimiento promedio de las menciones a Milei en relación al Papa Francisco, el 50% es negativo, el 25% es positivo y el 25% neutral. Esta primera placa se complementa con cómo rápidamente mutó el humor en las redes respecto del presidente, al recordarle cómo se referían al Papa Francisco los propios dirigentes y Javier Milei antes de ser presidente. En pocos días, la positividad lograda con la salida del cepo se tiñó de positivo, pasó a negativo. Veamos en el cuadro respectivo que en los 4 días posteriores a la salida del cepo hubo un 38% de discurso negativo para Javier Milei, un 10% neutro y un 52% positivo. Pero desde la muerte del Papa, ese 52 positivo mutó en un 54% negativo, un 29% positivo y un 17% neutro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la consideración de las redes sociales, que insisto, no son la realidad, son parte de la realidad las redes sociales, pero a las cuales el gobierno le da mucha importancia. De hecho, uno de los más activos militantes de la expresión libertaria ha dicho que las fuerzas opositoras y sobre todo el kirchnerismo no sabe manejar las redes sociales y por eso que ellos se están imponiendo electoralmente. Bueno, lo cierto es que ese manejo a veces se torna en una carga negativa, porque, insisto, es de difícil explicación que una delegación de gente que lo ha criticado al Papa, pero no en términos de crítica política, que sería aceptable, sino de descalificación personal hacia Jorge Bergoglio, insultándolo por su manera de encarar la representación de Dios en la tierra con su pontificado, ahora tenga empatía y se transforme en la representación oficial del país natal del Papa Francisco, tornándose en un verdadero acto de cinismo e hipocresía, solo entendible por la búsqueda de una exposición que vaya a saber qué pretende mostrar. Inicialmente está muy claro que son contradicciones respecto de sus posturas históricas respecto de la figura de Bergoglio. Es por eso que las redes sociales se lo recuerdan permanentemente, pero como se trata de un proceso en absoluto
cambio permanente, mutación, un espacio muy líquido respecto de las convicciones, es posible que esta negatividad de hoy mute más temprano que tarde en aspectos positivos. En un contexto político que tiene al Fondo Monetario Internacional apoyando plenamente la gestión de Javier Milei y pidiéndole a los argentinos, la titular del fondo, que le den continuidad a esta gestión y que en las elecciones no vaya a ser cosa que se les ocurra votar a otra expresión política. Cuando alguien como el Fondo Monetario Internacional tiene que pedir votos por voz, en realidad lo que está transmitiendo no es una sensación de fortaleza política, sino de preocupante debilidad. Así son las cosas. Que tengan buen fin de semana.